Antun Saade, uno de los líderes más importantes del siglo XX en la región del Medio Oriente, del Mediterráneo Oriental, de la zona del Creciente Fértil, el que revolucionó el pensamiento en aquel momento en toda Siria, en toda la nación siria. El mundo árabe, y especialmente la región del Bilad al-Sham, estuvo bajo dominio y recién hacia finales del siglo XIX, bajo dominio otomano, y hacia finales del siglo XIX comenzaban las rebeliones en contra de esa dominación sangrienta, una dominación no solamente en el plano militar, sino también en el plano del pensamiento, en el plano intelectual, y por eso las grandes rebeliones que hubo tanto en Beirut como en Damasco fueron de los escritores, los poetas, los hombres del pensamiento. Uno de ellos fue Jalil Saade, el papá de Antun Saade, médico, que tuvo que exiliarse primero en Egipto y luego en Estados Unidos. En algún momento estuvo en América del Sur, estuvo en Argentina, en Brasil. Había como un déficit también de intelectuales árabes. Muy pocos se llegaban a preguntar cuáles eran las causas de ese deterioro del pensamiento, del subdesarrollo y la evolución frente a este subdesarrollo de una de las grandes regiones que había dado tanto al mundo en cuanto al pensamiento, en cuanto al avance intelectual. ¿Cuáles eran las razones por las cuales se habían quedado en el tiempo y frente a esto una evolución mucho más grande de Occidente? En ese momento se dividían en dos grandes líneas los pensadores. Estaban los que opinaban que que los sistemas occidentales de gobierno, sistemas políticos y sociales, habían hecho un intento de una excelencia científica y racional, sistemática, y que había otra línea de pensadores que opinaban lo contrario, que como que el desarrollo tendría que ser junto con la religión islámica, que ellos no veían que Occidente tenía un alto desarrollo porque se habían desviado de la religión islámica. El doctor Jalil Saade, padre de Antun Saade, vio la idea de la necesidad de cambiar desde el principio imperial otomano a un estado moderno, a un estado donde se contengan a todas las necesidades, los derechos de los ciudadanos. Antun Saade vivió las dos guerras, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y vio de cómo se estaba tentando a los distintos dignatarios árabes para poder pisar fuertemente nuevamente colonizar las distintas regiones del Medio Oriente. Se veía Antun Saade de cómo se estaba gestando a partir de un movimiento europeo chauvinista, fascista, racista, como fue el movimiento sionista. Se estaba gestando la pérdida de Palestina frente al silencio de la gran masa del mundo árabe, y en especial de los monarcas, los presidentes, de los líderes del mundo árabe. Veía que había una falta de conciencia, de toma de conciencia nacional con respecto a esto, y por lo tanto no había posibilidad de defenderse. Hablaba de un proyecto internacional que venía azotando la región y que esto iba a ser en forma progresiva. Se hablaba de albergar a todos los judíos perseguidos en Europa, albergarlos en Palestina, pero no como refugiados. Hubiera sido como pasó con los armenios, que la región los absorbía como refugiados y les daba refugio, sino que el movimiento sionista lo que estaba haciendo es tratar de gestar, de fundar un nuevo Estado sobre las naciones que ya estaban ahí. En el año 1925 y a los 21 años, Antun Saade escribía: ahora nos enfrentamos al mayor peligro para nuestros países,
situación muy inestable. Estamos frente a agresores en una posición que implica que terminaría la vida de nuestra nación, que vendría la muerte a nuestra nación, y esto sería desastroso para toda la región. Se detuvo Saade a definir científicamente el sentido de lo que es un pensamiento nacional frente a estas distintas vagas ideas que había en el mundo intelectual en ese momento. Dice que una nación es una organización de personas que viven sobre un territorio y que tienen intereses comunes, un destino común, donde se unifican sus vidas de acuerdo a factores físicos y psicológicos, interactuando con el ambiente físico y social en el curso del desarrollo, diferenciándose de otro grupo humano, no mejor ni peor, distinto a otro que vive en otra región física y social. Él dice que el mundo moderno está construido sobre cimientos de la identidad nacional, y si queremos defender nuestra existencia como pueblo, tenemos que adoptar esta opción. Si seremos eliminados como grupo humano y como nación, no tendríamos posibilidad en el futuro de llegar a progresar ni a desarrollarnos. No podemos combatir los aviones y los tanques con espadas. La toma de conciencia nacional en el mundo árabe, tal como la definió Saade, ha sido muy prematura cuando la lanzó, y hasta nuestros días hoy sigue siendo vanguardista. Lo que sí hubo es una suerte de pannacionalismos basados o en una religión o en un credo o en una cuestión étnico-racial o en una lengua, pero no con una construcción nacional basada en la toma de conciencia nacional donde nos abarque a todos, de cualquier religión que seamos o cualquier etnia. Esta forma de construcción étnica, por ejemplo, los kurdos, los fenicios, que muchas veces se los escucha, o las confesiones sunitas, chiitas, maronitas, ortodoxas, o de lengua, los árabes, por ejemplo, los kurdos, no incluyen a todos los ciudadanos, y tampoco definen al ciudadano, sino es parte de la etnia porque buscan una cuestión sanguínea, buscan una cuestión religiosa, buscan una cuestión de ser creyente, pero no buscan la definición de ciudadano. Todo estado religioso lleva consigo las semillas, decía Antun Saade, de su desaparición y su desintegración, porque están tratando de combinar dos principios contradictorios entre sí. Por un lado es unir en una sola autoridad, la autoridad espiritual y la autoridad temporal, terrenal. Siria, como toda Bilad Sham, se caracteriza por la diversidad étnica y confesional, y por eso Antun Saade consideró que solo basta con mencionar la cuestión religiosa o étnica sobre la nacional, que supere la nacional, para que se produzcan divisiones sociales en una nación y que terminen desintegrando todo el tejido social. Les voy a mencionar una anécdota. En el año 36 estalla en el Líbano dos facciones enfrentadas. Luchaban por un lado el Nayada, uno de los partidos sunitas, se definía como un partido, y los scouts musulmanes, por un lado. Y por otro lado, el Partido de la Unidad Nacional, se llamaba así, y junto con la Falange libanesa, ambos bandos se enfrentaron en las calles del Líbano. Saade llama a sus seguidores, a sus correligionarios, para que se lancen a la calle, a los qaumi, y que los separen, que trate de que no lleguen a enfrentarse y a generar conflictos, violencia entre ambas partes. Lo paradójico que todos estos partidos nacen para combatir al partido qaumi, que había nacido en el año 32, porque veían que perdían privilegios si llegaba a avanzar. El partido qaumi nace en las universidades, nace en la juventud, que quería hacer todo un cambio, que no haya más partidos religiosos, partidos políticos que representen a una sola confesión, a un solo credo, a una sola escuela religiosa.
hasta el día de hoy el Líbano está inmerso en esta realidad de la cual no puede salir. Surge una contradicción, por ejemplo, de uno de los partidos, Unidad Nacional, que decía, su presidente, Tawfiq Awad, en ese momento, definía las regiones del Líbano como algunas con pureza confesional. Decía, el 100% libaneses, porque todos los habitantes de una región eran cristianos y que obedecían o pertenecían a la confesión maronita. Entonces, para él eran 100% puros. Todos estos grupos tenían un alto contenido racial y discriminatorio hacia el otro ciudadano de la misma nación. No olvidemos que tanto la declaración Balfour, que le ofrece, los ingleses le ofrecen territorio palestino a europeos, como el acuerdo Sykes-Picot, se fundaron sobre este mismo principio sectario confesional, del cual hoy toda la región no puede salir. Hoy los Estados Unidos y sus aliados siguen con la misma política segregacionista que trata de evitar la unidad entre los países que conforman esta unidad nacional. Frente a esta encrucijada, nos queda basarnos en el principio nacional, decía Antun Saade, pues de ello depende la supervivencia de nuestra nación como tal. Recordemos que tanto Turquía como Arabia Saudita planteaban la necesidad de armar una nación sobre el fundamento religioso. Con ello perderíamos nuestra identidad y pasaríamos a ser parte de la nación sunita, por ejemplo. Lo mismo sucedería si Irán tomaría la posta y diría de la nación chiita. Entonces perderíamos o lo mismo pasaría con el cristianismo, perderíamos nuestra noción de nación. Eso llevaría a que se apoderen de territorios nuestros, como fue el caso de Palestina, sobre la idea de a partir de ella fundar un Estado judío para todos los judíos del mundo, o la idea que tiene Daesh de fundar a partir de Damasco una nación islámica para todos los musulmanes del mundo. Más o menos son iguales. La separación del Estado de la religión es la idea principal para construir una conciencia nacional. Donde no hay separación entre religión y Estado, encontramos que el poder no emana del pueblo, sino emana de Dios. Todo sistema religioso tiene las respuestas a todo lo material, como todo lo espiritual. Tiene una cosmovisión holística que no acepta diferencias, porque piensan que se trata de la voluntad divina por sobre la voluntad de todo el pueblo. Y esto conlleva a la represión. ¿Por qué? Porque lleva al pensamiento único. No se tolera que haya otros pensamientos. Para hacerlo más claro, en Siria, el Islam en todas sus vertientes, o el cristianismo en todas sus vertientes, o el judaísmo, o las demás religiones, si cada una se creara una entidad independiente y se define a sí mismo como nación, la otra no tendría presencia en esa misma nación. No habría unidad, porque cada uno se define, tiene sus leyes propias, se define como una nación, tiene su propia economía, tiene sus propias normas sociales. No habría intereses comunes y por lo tanto no habría un destino común y por lo tanto no habría una nación. Para ello el Estado democrático es el más, decía Antun Saade, es el que evitaría estas situaciones de conflictividad permanente. Define que el Estado democrático se puede llegar a dar esta unidad nacional, porque la fuente de toda autoridad sería el pueblo. Y lo digo en árabe. Decía Antun Saade, يقول أنتون سعادة الدولة الديمقراطية لا تمثل التاريخ الماضي ولا التقاليد العتيقة ولا مشيئة الله ولا المجد الغابر بل مصلحة الشعب زي الحياة الواحدة الممثلة في الإرادة العامة. Es lo que decía anteriormente. Es primordial que un Estado democrático y representativo de la nación pueda contemplar la libertad de pensamiento y de expresión de todos los ciudadanos, y esto fue defendido a rajatabla por Antun Saade. Firmaba siempre todos los escritos, o lo que él llegaba a escribir, libros o artículos,
con esta frase: la sociedad es conocimiento y el conocimiento es fuerza. Al-mujtama marifa o el marifa quwa. Esto generaría crecimiento y prosperidad de la nación frente al avance del oscurantismo que hoy viene arrasando todos los estados de nuestra región. Saade nunca le puso techo al pensamiento porque creía en el desarrollo y la creatividad como motores de la evolución humana.